Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, amigos de Valores del Campo? Ustedes saben, cuando comenzó lo que se llama la ciencia de la economía política, se decía que había 3 elementos sustanciales para ella. Uno era el capital, otro el trabajo y el otro la tierra. Con el tiempo se amplió este último concepto al de recursos naturales. Y más adelante se fue dejando de lado. Se fue dejando de lado al mismo tiempo que se daba especial importancia a la tecnología. Y hubo así un olvido durante unas décadas que podemos decir son las posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero ese concepto se abrió paso de nuevo. En primer lugar, por las necesidades de contemplar lo que es la naturaleza, lo que significa la naturaleza física, la naturaleza cósmica, los bosques, los mares, la atmósfera, lo que significa para el cumplimiento del destino que el hombre tiene en la tierra. Es decir, algo a la vez estético y a la vez ético y vital. Y por otro lado, también se fue descubriendo que la economía funcionaba vinculada y en rigor dependiente de esos recursos naturales. Tanto que hoy en día se habla del concepto de bioeconomía como el que va a ser más importante en el futuro. Es decir, ustedes ven que el concepto de naturaleza ha vuelto con mucha fuerza y conserva su impronta, la primera, estética y ética, y la segunda, como valor económico. Es decir, es una apelación al corazón y a la cabeza de la humanidad. Implica un manejo muy delicado este concepto, porque hemos visto también cómo se ha caído en excesos, en manipulaciones del concepto de naturaleza, que ciertamente no ayudan en ningún sentido, ni a la causa de la naturaleza, ni a la causa de la economía que le está subordinado. En la Argentina, ciertamente en el mundo también, pero quiero destacar en la Argentina, un modelo del equilibrio que debe haber en ese sentido, y del entusiasmo y la eficiencia, la erudición con que se ha encarado este tema, es el ejemplo de Fundación Vida Silvestre. Por eso, hoy vamos a ocuparnos de esta institución que se ha adelantado y se sigue adelantando en los conceptos que he querido expresar de alguna manera. La reivindicación de lo natural en todos los sentidos que tiene esta palabra, que son ciertamente muy ricas, para la vida humana, para la vida de la sociedad humana. Bueno, para conversar sobre la Fundación Vida Silvestre, qué mejor que hacerlo con su actual presidente, Matías Brea,
a quien celebro tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Matías, por haber venido. Bueno, Fernando, muchas gracias por darnos la oportunidad y habernos invitado de compartir este momento y contar un poco de qué se trata Fundación Vida Silvestre Argentina, ¿no? Sí, sí, Eh, justamente es lo que quiero. co- Coincido con tu introducción. Claramente el mundo moderno ha avanzado a una velocidad que hace 40 o 50 o hace un siglo no se preveía respecto del uso de los recursos naturales y un poco creo que ese es el tema que hoy nos compete. Pero si te parece bien, te hago una pequeña introducción de cómo surgió Fundación Vida Silvestre y cómo ha ido deviniendo en el transcurso del tiempo desde su fundación. Será muy importante que lo hagas. Bueno, Fundación Vida Silvestre nace a mediados de los 70, más específicamente en 1977, y en su eh, creación o su estatuto original, una serie de personas, conjunto de científicos, empresarios y de más gente de la sociedad civil, eh, se juntó y se organizó a través de la fundación eh, con una seria preocupación en ese momento de lo que empezaba a ser un problema, obviamente ya a nivel mundial, pero específicamente en la Argentina, que era buscar una visión integral del uso de los recursos naturales. Y yo diría que hoy la Fundación va a cumplir, ya cumplió 47 años, está próxima a cumplir su primer siglo de vida, y a lo largo de todo este tiempo, como vos decías, el concepto ha ido evolucionando. Claramente, lo que era una visión de la naturaleza en la década del 70, hace casi 50 años, evidentemente es distinta del foco que se le puede dar hoy, ya entrados en el siglo XXI. Eh, la fundación arrancó como todas las ONGs muy tímidamente, pero con muchos bríos de tratar de generar un espacio común en este ambiente. Y claramente tuvo un hito, yo diría, que pivoteó la historia de la organización, que fue su asociación como firma miembro, y los americanos le dicen local chapter, o en inglés se dice local chapter, de lo que en ese momento se llamaba WWF y se sigue llamando, las siglas siguen siendo WWF, World Wildlife Fund, que había nacido en Europa, específicamente en Suiza, en el año 1960, y que cada vez tenía más preponderancia en este ámbito. Bueno, esa asociación que data desde 1988 es lo que le permitió a Fundación Vida Silvestre Argentina desarrollarse y subsistir como miembro de una firma, de una organización, no una firma, una organización internacional a lo largo de todos estos últimos 35, más de 35 años. Con una particularidad, WWF, salvo raras excepciones, creo que son, no, si no me equivoco, son 4 países, ahora van a ser 3 porque uno pasa a ser parte plena de la organización. En el caso de Argentina, Fundación Vida Silvestre siempre conservó su autonomía, en el sentido que nunca dejó de ser una ONG constituida en la Argentina y como tal, miembro obviamente de WWF,
pero no siendo a la inversa, que WWF haya venido a la Argentina y creado su propia organización. Es una relación que ha sido muy fructífera, por sobre todo desde el punto de vista, yo diría, económico para la fundación, porque, Fernando, lamento decirte de que en la Argentina este tipo de organizaciones, y no solo en el tema de medio ambiente, yo creo que en la Argentina, por lo menos mi visión es que hay una enormidad de ONGs que surgen, algunas por déficit del Estado, en determinadas, en la educación, en vivienda, y surgen toda una serie de organizaciones civiles que tratan de suplir lo que hace el Estado. No fue el caso de la creación de Fundación Vida Silvestre Argentina. Fundación Vida Silvestre Argentina vino a ocupar un puesto para tener un mensaje claro y una posición clara respecto de cómo tratar el tema del medio ambiente y la naturaleza en nuestra sociedad. Pero todas, tanto Fundación Vida Silvestre Argentina como las otras ONGs que te estaba refiriendo, o en otros ámbitos, todas tienen el mismo problema. El tema de la filantropía en Argentina, lamentablemente, no está bien enfocado. No, ni muy desarrollado tampoco. No hay muchas ganas de practicar esa virtud. Sí. O sea, no hay incentivos fiscales para ejercer la filantropía en este tipo de organizaciones. Entonces, hubiese sido muy dificultoso para Fundación Vida Silvestre haber hecho el desarrollo y ser lo que es hoy si no hubiese tenido el apoyo y esa relación directa con WWF. Relación que también, por otro lado, claramente yo no diría nos condiciona, pero nos fija una forma de actuar a la que nos debemos y nos guía, o sea, en toda una serie de principios y de posiciones respecto de la visión, que no es muy distinta a la que tiene por sí propia la Fundación Vida Silvestre, pero somos parte de una organización internacional. Tenemos esta dualidad de ser una ONG local, pero de pertenecer en forma muy orgánica a una organización internacional, que es sinceramente de la cual obtenemos la mayor cantidad de fondos para los programas que tenemos. Como todas las organizaciones y las ONGs, a lo largo de su vida se han ido amoldando y adaptando yo diría, a los momentos en donde, a los momentos, distintos momentos que las sociedades que se desarrollan y que se tienen que desarrollar. Imagínate que la vida ONG, de cualquier ONG, no solo Fundación Vida Silvestre, en el desastre económico que han sido los últimos 50 años de la Argentina, porque lamentablemente no ha sido un buen momento, no ha sido un buen medio siglo desde el punto de vista económico para la Argentina, eso ha dificultado mucho el crecimiento orgánico de la fundación. Hemos sufrido vaivenes económicos muy importantes, pero hoy te podría decir que estamos muy consolidados como un actor importante en el tema medio ambiente en la Argentina, y nuestras relaciones con el gobierno, con el mundo empresario, con la sociedad civil, nos demuestran hoy de que somos un actor que algo tenemos que decir en el tema algo tenemos para decir en todos estos temas que tanto urgen hoy al mundo y que tan
en boga y en discusión están. Hoy la Fundación, para resumir, hoy la Fundación tiene un staff bueno, obviamente tiene un consejo de administración, el cual me toca presidir, y tiene hoy un staff permanente de unas 50 personas. Eso es muy importante que lo destaques porque me consta que es un grupo de alta eficiencia intelectual y técnica y que ha podido encontrar también la posibilidad de manifestar de aplicar sus conocimientos y su experiencia, que ha adquirido experiencia allí también. Sí. Es un grupo de selección realmente. Sí, la verdad que el nivel académico y científico y la calidad de los programas que ha sido capaz y que lleva adelante la Fundación es la verdad una cosa muy, muy notoria para un país como este. La verdad que hemos tenido la posibilidad de tener un grado de excelencia en la gente que tenemos y en la gente que se contrata para programas específicos y en los programas que desarrollamos en conjunto con organizaciones nacionales y organizaciones extranjeras en todo este tema, que cada vez hay más, es muy, muy notorio. Un tema que le ha dado, yo diría, mucho prestigio a la Fundación, y que no es obviamente el core, pero que hemos sido muy eficientes en eso. A lo largo de la vida de la Fundación, se fueron acercando distintos individuos con la intención de donar tierras o cedernos para el manejo de la Fundación, tierras en donde eventualmente se puedan hacer programas de conservación de la naturaleza o que sean importantes desde el punto de vista de la biodiversidad o de la conservación de un interés muy específico. ¿Y por qué te digo de mucho prestigio? Porque hoy, a boca de jarro, cuento al menos 3 reservas que hemos recibido como donación en determinados momentos de la historia de la Fundación, que hoy se han convertido en parques nacionales. Son parte de los parques nacionales argentinos y forman parte del sistema de los parques nacionales argentinos. El primero de ellos, en Campos del Tuyú, que fue un caso piloto y donde existe hoy un parque nacional. Además, Matías, perdón, este caso del que estás hablando significó también la demostración del aporte que hace espontáneamente la economía agraria argentina con los pastizales, el aporte que hace a la lucha contra el calentamiento global, para ponerlo así en términos bien crudos. Totalmente. Este fue el primer caso porque difícil sería para una persona, un legado, ir y tocarle el timbre al Estado y decirle, les quiero donar tierras para que haga un parque nacional. Creo que sería inviable. Ahora, eso que sería muy difícil o prácticamente inviable para un privado hacerlo, con ese caso testigo, desarrollamos, y yo no diría ni siquiera una metodología, desarrollamos una relación de trabajo mutuo con el gobierno, específicamente con Parques Nacionales y con la Secretaría de Medio Ambiente, que hizo que una tierra que fue donada o dada a nosotros como, yo diría, gestores transitorios de ese bien, que a lo largo del tiempo y con un manejo ordenado se lograse revertir eso y que terminen siendo parte del sistema de parques nacionales.
Otro caso muy específico fue en Monte León, que es el único parque nacional que tiene costa, un pedazo de costa atlántica en Santa Cruz, que también se trabajó en su momento a través de la Fundación Vida Silvestre para que ello se lograse. De la misma manera que hemos recibido y hemos tenido reservas que han terminado en parques nacionales, podemos decir lo mismo también de reservas y que terminan siendo parques provinciales o no llegan a ser un parque nacional, pero llegan a ser una reserva natural y con los cuidados que eso significa. Dejan de ser eh, parte de, por decir así, el patrimonio de la fundación y pasan a ser, ya sea en la provincia o en la nación, sectores donde la titularidad la tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional, y la fundación sigue colaborando en el manejo o en los programas de ellos. Además, perdón, hay preparación también de personal para eso. La Totalmente. fundación, sí. Nosotros, por ejemplo, yo creo, no sé si se jubiló, te pido perdón si no soy 100% preciso, pero en el caso del el guardafauna que nosotros formamos en Campo del Tuyú, y Campo del Tuyú se transformó en Parque Nacional hace creo que más de 2 décadas, creo que se jubiló el año pasado, y era el que manejaba, ya no como empleado, no como guardafauna a cargo de Fundación Vida Silvestre, sino como guardaparque del sistema de parques nacionales. O sea, nosotros tenemos un trabajo muy, muy, muy cercano a yo diría, al sector operativo de parques en ese sentido. Nosotros tenemos nuestros propios guardafaunas en áreas que si terminan siendo, que se transfieren a otro actor, llámese gobierno provincial o gobierno nacional, pasan con ellos y es como que el trabajo el trabajo previo de enseñar y de organizar a esa gente lo hizo Fundación Vida Silvestre. O sea, en ese sentido es muy, muy cercano lo que hacemos con ellos. Hoy a la fecha, y yo diría que si esto fue probablemente hace un poquito menos de 20 años, o se cumplieron los 20 años, hoy Fundación Vida Silvestre Argentina es dueña de una reserva de San Pablo Valdés, que tiene un poco más de 7.000 hectáreas muy cerca, muy cerca de Puerto Madryn, en Península Valdés. Específicamente, si ubicás Puerto Pirámides, estamos como yendo en el Golfo Nuevo, pero como yendo hacia el mar a unos 7 kilómetros hacia afuera o 10 kilómetros hacia afuera de Pirámides, y tenemos ahí una reserva que no fue esas cosas que suceden fue comprada con fondos de la Lotería Holandesa, que le hizo una donación a Fundación Vida Silvestre, a través de WWF Holanda, o sea, quien recibió la plata fue WWF Holanda, la canalizó a través de Fundación Vida Silvestre, y hace más de 20 años manejamos esa reserva, que tiene una importancia muy, muy importante respecto del uso del manejo de pastizales, de zonas semiáridas. Tenemos más o menos, en esa reserva tenemos más o menos, no te miento, pero debemos tener más de 10 programas distintos, no solo con instituciones argentinas, sino con instituciones internacionales, de estudio científico sobre lo que pasa en
en esa latitud, ¿no? Y tenemos todo el tema de cómo se va erosionando y se van formando los médanos que vienen del Golfo Nuevo. La verdad que un trabajo muy interesante de largo plazo, pero que demuestra que, y al cual hay que realmente moverse mucho para conseguir el fondeo que necesita para mantenerse. Pero bueno, eso en gran parte es gracias a nuestra relación con WWF, ¿no? Ninguna de estas cosas grandes las podríamos hacer si no tenemos este apoyo permanente de WWF. Y ahí se destaca una vez más, me parece, la preparación de personal especializado. También ahí, no solo eso, de nosotros, yo la última vez, una anécdota, yo la última vez que la visité, que fue el año pasado, eh, fui y había, en ese momento, tenemos unas pequeñas instalaciones, pero muy de, no, nada suntuosas, pero en ese momento habían 12 personas del CONICET trabajando específicamente ahí y había voluntarios de la universidad, creo que era la Universidad de La Plata y no sé si era la Universidad Mar del Plata, de La Plata y de La Plata, haciendo trabajos y haciendo claramente una formación académica en la reserva, ¿no? Sí, siempre Fundación ha estado muy preocupada por tratar de expandir la base de conocimiento de la gente que se acerca a la fundación, ya sea como voluntarios, ya sea como programas de educación que se hacen. eh, con sus bemoles, hemos tratado de tener eh, difusión en los colegios, porque creemos que el tema de medio ambiente hay que tratar de hacer docencia desde muy chico, ¿no? El mundo está cada vez más dependiente del manejo del medio ambiente, pero la conciencia hay que crearla de chico, ¿no? Y bueno, creo que ese es un área donde también hacemos mucho trabajo. Así que yo te diría que eso es Fundación Vía Silvestre. Eh, tenemos, un último comentario, tenemos un poco más de 7.000 socios o adherentes que nos apoyan todos los meses con una cuota mensual que obviamente nos sirve para mantener la estructura y para seguir generando eh, y apoyando los programas que queremos llevar adelante, ¿no? Pero sí, la verdad que es un trabajo difícil, porque es muy difícil Argentina es muy difícil Argentina. Argentina es un país que es difícil llevar las cosas en forma sistemática a lo largo del tiempo, ¿no? Pero Siempre dicen imagínate, acá que un ejemplo negativo que dio la Argentina hace años fue la extinción de los bosques en Santiago del Estero, prácticamente. y bueno, Y en fuimos, otro lugar, la deforestación de distintas especies. Eh, pero esa actitud hoy en día está mal vista, y no solamente está mal vista, sino que hay actividades en contrario, es decir, actividades positivas, como estas que está desarrollando Vida Silvestre. En el Gran Chaco, el área del Gran Chaco, Vida sí, Silvestre está desarrollando actividades muy interesantes, de las que me gustaría que explicaras algo. sí, uno específicamente es el Gran Chaco porque termina siendo el Gran Chaco, pero específicamente está Fundación Vida Silvestre hace 20 años que tiene el proyecto de la conservación del jaguarete, que estaba prácticamente extinguido
se estaba extinguiendo a una manera bestial, más que nada por la caza furtiva. Y bueno, a partir de cierta legislación que se fueron pasando no solo en Argentina, sino en Brasil, en Paraguay y en Bolivia, se logró hacer un programa de conservación del yaguareté que agarra toda la zona del Gran Chaco, que somos la parte sur de ese programa, y en Misiones. Y bueno, y ahí hay un trabajo muy importante de la Fundación, porque es un trabajo que básicamente está financiado con fondos de WWF para la región. Y se ha trabajado mucho y se puede decir hoy con bastante orgullo que está tímidamente creciendo, pero la curva cambió y el, no es que dejamos de estar en peligro de extinción, porque vos dejás de hacer presencia, dejás de hacer lobby para que se siga atacando la caza furtiva, etcétera, etcétera, y desaparecería muy rápido, pero hoy está creciendo la población de yaguaretés, cosa que no sucedía hace 2 décadas, no podías decir lo mismo, la década pasada no podías decir lo mismo. Y Es ese además, tipo de programas creo que en ese sentido, que se ponga freno a la extinción del jaguarete, no solamente es algo que va en beneficio de este animal, sino que al poder el jaguarete moverse normalmente en su área, quiere decir que toda el área está preservada. Es un concepto ecológico general. No podemos, totalmente, porque en totalmente. el jardín zoológico puede vivir perfectamente el jaguarete, pero en libertad necesita un ámbito que sea coherente con él. eh, Totalmente suscribo lo que decís, y más aún, eh, el hecho de que exista un felino como el jaguareté hace a un entorno alrededor de la presencia de él totalmente, desde el punto de vista de biodiversidad, totalmente distinto que si no estuviese. O sea, el grado de... Lo mismo con la conservación de los bosques, ¿no? La Fundación Vía Silvestre en su momento fue un muy, muy importante precursor y una muy importante voz en la ley de bosques que se sancionó en la Argentina y bueno, y claramente la necesidad de conservar la biodiversidad en las distintas áreas del país es enorme. Lamentablemente, eh, en este ambiente siempre uno lo corre de atrás al tema, ¿no? Esto es una temática muy moderna, por así decirlo. Hace 100 años no se discutía del medio ambiente. Hace 50 años no se hablaba del cambio climático. O sea, es de una modernidad. ¿Hace cuánto que estamos discutiendo hace cuánto que el mundo está discutiendo el mundo climático? Hace 30 años. Así es. O sea, en los últimos 2000 años, en los últimos 30 nos empezamos a preocupar por el cambio climático. Y hay yo diría, hay avance. A mi gusto creo de que hay una necesidad todavía muy grande de convencer al mundo occidental de cómo se avanza, ¿no? Yo creo que hoy la discusión de cómo se avanza en el cambio climático está muy trabada porque los países que, entre comillas, los países más desarrollados, occidentales, que son los que de alguna manera más contribuyen en contra
o en forma negativa al cambio climático, son por un lado los más desarrollados y los que más plata deberían aportar a esta El bolsa, remedio del problema, sí. al remedio del problema. Y mirá, una cosa que yo estuve, eh, me quedé bastante sorprendido, no sorprendido, pero me llegó un dato que me llegó bastante de la última reunión. Nosotros, al ser parte de WWF, antes había una reunión anual que en el año 92 fue en Argentina, cuando recién éramos miembros, pero ahora es bianual. En una de estas últimas reuniones, en la última reunión que hubo bianual, que se reúnen todos los países miembros, hubo una presentación sobre el tema del Amazonas y la destrucción del Amazonas, que quedé bastante impresionado, porque había todo un cálculo hecho, muy, muy bien fundamentado, de cuán verde era el pulmón del Amazonas para el mundo y cuánto dependía de los bosques tropicales, el más grande de ellos, el Amazonas, el mundo. Y cuánto grado, un poco era cuánto grado de deforestación, de la manera que había venido, de la manera que viene teniendo, se podía, entre comillas, bancar el Amazonas como región, sin terminar a un punto de decir, che, bueno, esto dejó de ser un pulmón, esto dejó de ser un pulmón para la captura de carbono de lo que sería la cuenta total del planeta Tierra. Y estamos, no te quiero dar una cifra, no te quiero mentir, pero estamos claramente, si el punto no retorno es 25%, estamos en 40%, venimos bajando, se bajó muy rápido en los últimos 30, 40 años, de estar en el punto 80 a llegar al punto 40 que estamos hoy, siendo que el punto 25, pues en una escala, ¿no? El punto 25 es el punto no retorno, o sea, el punto de donde uno dice el bosque no llega a regenerarse lo suficientemente rápido para que esto deje de ser un pulmotor, como lo es hoy. Hoy es un pulmotor. La selva tropical, si sigue el nivel de destrucción del Amazonas en la forma que ha habido en los últimos 30, 40 años, bueno, hay un problema importante en el mundo, no en Brasil, en el mundo. Brasil se para y dice, bueno, yo no tengo ningún problema, yo estoy dispuesto a frenar con esto, pero alguien tiene que pagar. Y ahí está la gran discusión. Pero para que tengas una idea, en el G7 que hubo en Francia, en junio de este año, se habló porque Brasil participó, invitado específicamente por este tema, y por primera vez hubo un consenso de salir a pedirle a los países del G7 y varios más, no solo los del G7, pero claramente a los países más desarrollados industrialmente, a pedirles específicamente el que fondeen un fondo específico para el salvataje del Amazonas. Eso fue en junio y es lo que entiendo que es al día de hoy, en esos niveles, se está discutiendo la creación de un fondo para que el gobierno brasilero se puede instaurar a través del gobierno brasilero, obviamente tendrá participación, me imagino, pero por sobre todo a través de los organismos internacionales, de manejar un fondo que compense de alguna manera esa reconstrucción del Amazonas.
Está bien, Y llevó a ese... me parece que hay que encararlo también desde la perspectiva puramente económica, porque Es que si no, no tenés solución. alguien debe pagar eso y debe obtener a la vez un beneficio. El beneficio es lo que estabas explicando, que se conserven las condiciones necesarias para que la humanidad subsista en definitiva, para que no se llegue a ese 25% tan tétrico. Es decir, eso es un valor económico en sí mismo, no es una cuestión de buena voluntad, de filantropía internacional. Creo que eso hay que destacarlo directamente. Y en No, ese y yo sentido, creo que Brasil, como todos los países amazónicos y los mismos otros lugares del mundo, tienen derecho a decir, bueno, sí, nosotros no vamos a seguir talando, vamos a cuidar la selva, pero eso tiene un precio y ustedes tienen que pagar por eso, dirigiéndose a esa, los países desarrollados. esa es la gran discusión, esa es claramente la gran discusión, pero es la primera vez en los últimos 30 años que se logra que eso sea de alguna manera asumido a nivel de G7 Mm. y promovido a que, bueno, digo asumido a nivel de G7 con la composición de Biden dentro del, no sé, Biden, qué va a hacer, qué va a pasar el año que viene, pero esto se aprobó formalmente, se trató formalmente en el G7 y se está trabajando en eso. Pero es exactamente lo que vos decís, Fernando. Si acá no hay una conciencia de los países que ya incurrieron, o sea, que hoy son mucho más desarrollados que los del hemisferio sur, por hacer la gran división, hemisferio norte, hemisferio sur. Si el hemisferio norte, hay algo que nadie discute, estamos todos en la misma cancha, porque la Tierra es una sola y el recurso, si lo tomás como uno, el recurso es uno solo. Claramente hay una división importante desde el punto de vista económico, si querés decir, entre el equipo hemisferio norte y el equipo hemisferio sur. Eh, entonces, es como vos decís, acá, si la solución tiene que venir dada por regiones que están en el hemisferio sur, si no hay una compensación económica de parte del hemisferio norte, o el mundo desarrollado, si lo queremos poner de esa manera, hay países desarrollados en el hemisferio sur, pero vayamos al mundo desarrollado, claramente esto es inviable. Y es totalmente lógico, como decía, que Brasil diga, che, esto me representa tanto, porque, porque hay gente que vive ahí, y si quieren que estas prácticas paren, bueno, alguien tiene que aportar no solo soluciones intelectuales, sino soluciones económicas. Creo Sí, que así es. eso es sin duda lo que tiene que pasar, ¿no? Claro, porque de lo contrario, lo que estaría sucediendo es como lo que decía el ex secretario de Estado de Defensa en Estados Unidos, Robert McNamara, hace años, creo que fue de la presidencia de Kennedy, no De recuerdo Kennedy, exactamente. Kennedy, sí, Pero Kennedy. a propósito de la forma en que se dio ese endeudamiento internacional, tuvo un comentario muy sintético y terminante. Esto es como si los enfermos donaran sangre. Y si el hemisferio sur va a hacerse cargo de frenar su expansión económica, sus posibilidades de desarrollo en atención a un problema generado por el hemisferio norte, bueno, ¿cómo se cumpliría lo de McNamara? Ahí sí que No, no, estarían no. los enfermos donando sangre a chorros. Bueno, no quiero decir ladrones, No, no, quise no, decir a no, no. borbotones. No, no, pero es así. Ciertamente hay una frase famosa en inglés dice, There's nothing as a free lunch. O sea, acá almuerzo gratis no hay para nadie. O sea, que es un poco la historia de la Argentina, ¿no? El pensar de que los problemas los soluciona otro o te los soluciona el Estado. Bueno, hay una gran discusión a nivel mundial de cómo avanzar en esto. Y vos fijate que todas estas reuniones, todas las COPs,
se traban siempre en el mismo momento, cuando dicen, che, bueno, cuando empiezan a pasar la gorra, todo el mundo mira para otro lado, y ese es el gran fracaso para mí. Yo creo que ya hasta desde que Kioto, París, o sea, yo creo que ya está, no está en discusión intelectualmente si hay que hacer algo o no. Esa discusión se acabó. Se sabe que hay que hacer algo, se tiene idea por dónde ir, probablemente no hay idea definitoria, pero lo que no termina de aparecer es la solución económica a esto, que es muy complicada porque nadie quiere ceder nada. Entonces, la verdad que es un problema. Pero a la vez se está pensando con mucho interés y acompañando con gestos positivos el desarrollo de esta bioeconomía de que hablábamos, es decir, con nuevas energías alternativas, con explotación agraria más evolucionada, cosa que en la Argentina en ese sentido es un verdadero modelo con los progresos que ha hecho y que son Siempre ha sido compatibles líder. con una limpieza climática, la siembra directa, tantas otras instituciones que la Argentina provee, la demostración justamente de Campos del Tuyú, cómo los pastizales contribuyen al bienestar de la atmósfera, por ejemplo. En ese sentido, creo que la Argentina es un país bastante meritorio, pero ese ejemplo tiene viabilidad para ser seguido y para que produzca algunos de estos efectos de los que estamos hablando, que son necesarios, que se encare una solución válida. Hay elementos, la bioeconomía me parece que es uno de los instrumentos centrales en este sentido. Y volvemos a la contribución de vida silvestre en ese sentido. No, sí, sin duda, pero vos fíjate que todo esto el apoyo, si vos mirás el desarrollo de energías alternativas y lo medís respecto de lo que sería la energía que se produce con derivados de restos fósiles, lo que proviene de restos fósiles contra la nueva tipo de energía. Estamos lejísimos de un balance todavía, pero no hay duda que hay una transición. Ya yo creo que el mundo ya no discute más de que tenemos que ir a una transición energética y que la palabra es la transición energética. El problema es que tenés tal grado de desarrollo en una dirección, desde el punto de vista de desarrollo económico, ¿no? Al otro, pero a lo otro que es incipiente. Y después, como todo, está esta discusión de cuál es el menor mal, ¿no? Porque ahora hay una gran discusión, sin duda hay que hacer algo con los autos, pero hay una gran discusión ya empezás a escuchar y empezás a ver papers en el tema de los autos, del tema de las baterías, cómo vas a hacer para manejar el tema del coso y cuánta cantidad de mineral necesitas para producir ese tipo de baterías. O sea, yo creo que el mundo va claramente a lo que el mundo ha hecho, o lo que estos últimos 30 años creo que han creado es una conciencia colectiva de que hay que cambiar. Eso creo que es muy difícil. Es inevitable. Es inevitable. Bueno, Matías, te agradezco mucho todos estos conceptos que has derramado aquí en nuestro programa y que sin duda van a ser recogidos con provecho. Fernando, te agradezco mucho la invitación. Claramente, este es un tema que esto se puede seguir hablando indefinidamente, días, sí. Lo bueno es que podemos aportar soluciones. Bueno, Matías. Sí. Bueno, te agradezco mucho, Fernando, y gracias por la oportunidad. Por favor, gracias a vos. Chao, hasta luego. Hoy hemos conversado con Matías Brea, presidente de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y nosotros nos reencontraremos la semana próxima aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.